Buenas tardes, perdón, muy buenas tardes. Este día, pues, en la parte de formación y desarrollo, vamos a ver un tema muy importante dentro del control de prevención y de la tuberculosis. Una cosa muy importante. Una cosa muy importante que debemos de tener en cuenta, que la tuberculosis es una enfermedad en la cual afecta a poblaciones específicas, principalmente. Nos puede dar a todos, pero hay poblaciones que son de alta vulnerabilidad, que por sus factores pueden presentar mayor riesgo de padecer la enfermedad. Por lo que en la prevención y control de la TB se dan estrategias específicas para abordaje de estas poblaciones. Una de ellas son las poblaciones o personas que tienen VIH o que viven con VIH. Por lo que, como programa, siempre se hace un especial abordaje en lo que es el diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis y VIH como coinfección. Mundialmente se han hecho esfuerzos para poder realizar las mejores estrategias y abordar de forma certera y oportuna el control de la TB en la población con VIH. Dentro de la evolución de las estrategias mundiales, la Organización Mundial de la Salud ha tenido varios cambios en las estrategias. Un poco de remembranza de las estrategias. Por el 1994 se inició con la estrategia DOTS, el cual es tratamiento acortado estrictamente supervisado, y en las cuales ya se integraba dentro de la prevención y control de la tuberculosis aquellas poblaciones que presentaban mayor riesgo y vulnerabilidad, incluyendo el VIH. Para el 2006 ya se integra en la nueva estrategia para ese año de alto a la tuberculosis, en su tercer, si ustedes ven en el tercer numeral, el abordar la coinfección y la tuberculosis farmacoresistente. En la estrategia fina a la tuberculosis, que es la que está rigiendo el control de la TB a nivel mundial al momento, en el pilar número 1, en atención y prevención integrada de la tuberculosis centrada en el paciente, se incluye todas las acciones y estrategias para prevenir la tuberculosis en las personas con VIH y su control. Recordemos que todos los esfuerzos que hacemos van abonando a uno de los objetivos de los desarrollos sostenibles. En este caso, el objetivo 3. Y como parte de la estrategia fina a la tuberculosis, en el pilar 1, en atención, como les mencionaba, atención y prevención integrada y centrada en la persona, tenemos que realizar actividades de colaboración en relación a la tuberculosis y el VIH y el tratamiento de la comorbilidad, en este caso de la coinfección. Recordando también un poco de cuáles son los indicadores que nos menciona la estrategia fina a la tuberculosis, nos menciona sobre lo que es el conocer el estado serológico del paciente, de la persona con tuberculosis. Este es uno de los indicadores de seguimiento, ¿verdad? Es muy importante porque a través de este nosotros podemos saber cuál es la carga de tuberculosis en las personas con VIH y la carga de VIH en las personas con TB. Es importante también mencionar que todas las estrategias y las actividades que nosotros realizamos también están enmarcadas en una planificación estratégica, la cual está regida a través del Plan Estratégico Nacional Multisectorial,
el cual está vigente del 2022 al 2026. Y el control de la coinfección, tuberculosis y VIH se encuentra en la línea estratégica número 1. En la línea estratégica 1, que es el abordaje oportuno en los grupos de alto riesgo y vulnerabilidad, en el objetivo estratégico 1.3 nos menciona el lograr el compromiso de todos los actores en la lucha contra la tuberculosis para que se fortalezca la respuesta en la prevención y control de la tuberculosis, la coinfección, y que sea esto libre de estigma y discriminación. Y además, en el objetivo estratégico 1.6, nos llama a tener una atención integral de las personas con VIH y la disminución de la mortalidad por la coinfección. Mostrarles un poco también de que hay actividades específicas en estas líneas estratégicas dirigidas a el control de la coinfección, a disminuir los casos, y dentro de ellas se encuentra el tamizaje a las personas con tuberculosis con pruebas para VIH, el tratamiento de la infección latente, también la dispensación del tratamiento antirretroviral al 100% de personas con coinfección, mantener y fortalecer los comités de tuberculosis y VIH, realizar un monitoreo interdisciplinario de todas las actividades colaborativas, la aplicación del tratamiento de la ILTB, ¿verdad? Que es infección latente por tuberculosis, y el tratamiento temprano de la coinfección en el Sistema Nacional Integrado de Salud. Además, también nos llama a desarrollar la parte de sensibilización tanto a la población general como al personal de salud sobre la necesidad de eliminar el estigma y discriminación y para la mejora de atención de estas poblaciones. Además de realizar y elaborar guías, normas y directrices que estén acordes y interprogramáticas para poder abordar la enfermedad, las dos enfermedades. Un poco de recordarles una parte importante de la lucha contra la coinfección y la disminución de la coinfección son el establecimiento de las 12 actividades colaborativas, las cuales están basadas en fortalecer los mecanismos para proporcionar un mejor servicio integrado de tuberculosis y VIH, reducir la carga de tuberculosis en personas con VIH con un inicio temprano del tratamiento antirretroviral, además de reducir la carga de VIH en pacientes con diagnósticos presuntivos o confirmados de TB. Recordando, ¿verdad?, que la coinfección es la existencia al mismo tiempo de la infección por VIH y la enfermedad por tuberculosis activa. Y comentarles que lo que vamos a ver esta tarde, ¿verdad?, que es sobre la base del diagnóstico y tratamiento de la coinfección, lo tenemos plasmado en lo que son las guías clínicas para la atención de las personas con coinfección. Bueno, ya entrando un poco en el tema del día, el diagnóstico de la tuberculosis en personas con VIH, tenemos de que, así como en las personas que son seronegativas o sin VIH, ¿verdad?, que no tienen VIH, tenemos las presentaciones clínicas tanto pulmonar como extrapulmonar. Dentro de la tuberculosis pulmonar, el diagnóstico de la tuberculosis pulmonar en esta población se realiza de la misma forma con las personas que no tienen VIH, ¿verdad? Se basa principalmente en la identificación de las manifestaciones clínicas, el diagnóstico bacteriológico y el uso de las herramientas de apoyo diagnóstico, como son las radiografías y los otros métodos de gabinete que siempre tenemos disponibles para el diagnóstico de la tuberculosis. Una cosa importante, recordarles, ¿verdad?, que la persona con VIH puede presentar siempre fiebre, tos, diaforesis nocturna, ¿verdad?, pérdida de peso. Pueden presentar uno o más de estos signos, y la tos, en este caso, una tos
debe de ser una tos actual, no es necesario que entren en lo que es el concepto de sintomático respiratorio per se. Con solo tener una tos actual, ya podemos ingresarlo para hacer un diagnóstico con el algoritmo de tuberculosis. Otra cosa importante es recordar, ¿verdad?, de que si la persona con VIH tiene un CD4 arriba de 500, no va a presentar signos y síntomas diferentes a las personas que no tienen VIH, por lo que las manifestaciones clínicas y radiológicas no van a ser diferentes. En los pacientes que presentan unos linfocitos CD4 abajo de los 200 células por mililitro, la fiebre es el principal síntoma y a veces podría ser hasta el único. La tos puede ser escasa, como les mencionaba, una tos actual, no necesariamente una tos de 15 días, y puede ser común la pérdida de peso con otras infecciones oportunistas, por lo que tenemos que tener en cuenta siempre pensar, si presenta uno de estos síntomas, realizar las pruebas para descartar tuberculosis. Si tiene unos linfocitos abajo de 200, en la presentación pulmonar, en la parte radiológica, podría no presentar cavitaciones, ¿verdad? Y puede esto también afectar los lóbulos inferiores. Para la tuberculosis extrapulmonar, en cualquiera de los casos, pues se busca siempre realizar, lo ideal es realizar un diagnóstico confirmado con bacteriología. Obviamente tenemos que hacer una correlación de la clínica y todos los órganos que involucran la tuberculosis fuera de los pulmones. Las formas más comunes de tuberculosis extrapulmonar asociada en la coinfección, en primer plano aparece la ganglionar, también está la pleural, meningia, abdominal y pericárdica, ¿verdad? Pero, como sabemos, la tuberculosis nos puede dar en cualquier parte del cuerpo y pues hay que sospecharla si tenemos lesiones, ¿verdad? Dentro de las técnicas diagnósticas, pues se utilizan las mismas técnicas diagnósticas para el descarte de la tuberculosis, solo que recordemos que dentro del algoritmo diagnóstico para la persona con VIH, lo primero es la tos actual. Luego hay que hacer las preguntas, ¿verdad? Si ha tenido fiebre, diaforesis nocturna, pérdida de peso, y luego se pueden realizar todas lo que son las técnicas, ¿verdad?, de gabinete. La prueba bacteriológica que se debe de usar como de primer escoge es el GeneXpert, ¿verdad? Recordemos que esta prueba, que es la prueba molecular, en este caso se puede indicar también el GeneXpert Ultra, ¿verdad? Se utilizan ya el GeneXpert Ultra. Es una prueba de mayor sensibilidad y especificidad, el cual detecta el Mycobacterium tuberculosis, ¿verdad? Y pues está indicado de primer escoge para las personas con VIH. Y luego pues siempre quedan en disponibilidad los otros métodos bacteriológicos como es la baciloscopía, el cultivo y importante cuando enviemos un GeneXpert, dejemos también un cultivo y las pruebas de sensibilidad. Recordemos de que para el generar una farmacoresistencia, existen poblaciones también en donde se eleva esta probabilidad de presentar una farmacoresistencia y una de ellas es las personas con VIH y se debe de indicar siempre un cultivo y una prueba de sensibilidad o PSD. También están otras pruebas, ¿verdad?, de apoyo como la radiografía y tenemos ahora una nueva herramienta que es la prueba de detección de la molécula del lipoarabinomanano o prueba LAM que se realiza en orina y vamos a ir viendo cada una de ellas de forma individual para que vayan viendo lo nuevo que existe de esta prueba. También tenemos las otras pruebas que son invasivas, ¿verdad? Para el abordaje de la tuberculosis extrapulmonar, como son las biopsias y los aspirados de bronquio. Ya entrando en lo que es la prueba molecular del GeneXpert, nos pueden reportar 4 tipos de resultados.
nos pueden presentar la detección del CMTB o complejo Mycobacterium tuberculosis RR no detectado, que es la tuberculosis sensible. Nos puede dar el CMTB detectado con resistencia a rifampicina detectada, o sea, es el Mycobacterium con resistencia a rifampicina, y el CMTB no detectado, que es el gene expert negativo, y un expert en trazas. Bueno, para baciloscopía, pues con lo que conocemos nosotros, ¿verdad? Si es negativa, pues no se encuentran bacilos alcohol ácido resistente en 100 campos. En positivo tenemos menos de un bar, ¿verdad? Promedio en 100 campos. Para positivo 2 cruces, de 1 a 10 bar promedio por 50 campos observados, y 3 cruces más de 10 bar promedio en 20 campos observados. Dentro de los hallazgos radiográficos, de las radiografías, ya hablando de la radiografía de tórax, cuando tenemos una inmunodeficiencia leve, pues nos menciona que podemos encontrar cavitaciones, infiltrados en lóbulos superiores, infiltrados bilaterales, derrames pleurales, linfadenopatías intratorácicas, fibrosis pulmonar, con pérdida de volumen y consolidación. Cuando hablamos ya de las formas de inmunodeficiencia graves, pueden encontrarse muy rara vez cavitaciones, infiltración de lóbulos inferiores, infiltrados unilaterales, derrames pleurales, linfadenopatías intratorácicas, infiltrados intersticiales difusos y radiografías de tórax normales podrían encontrarse. Bueno, de los nuevos métodos diagnósticos que hemos estado platicando y que es como lo más novedoso que se tiene en este momento para el diagnóstico, el apoyo diagnóstico de la tuberculosis en persona con VIH, es la prueba de determine LF-LAM, la cual es una prueba que se realiza en orina como un Combur test, y el cual a través de colirometría o colorimetría nos brinda una detección del fragmento de una pared de la pared del micobacterio, y nos da una sospecha diagnóstica y una ayuda diagnóstica para la tuberculosis. Esta prueba, pues como les mencionaba, ¿verdad? Detecta el antígeno, es un liposacárido que está presente en la pared de la micobacteria, celular de la micobacteria, y esta, que es un metabolito que es metabólicamente activo, se excreta a través de la orina, y pues en este momento en el país está indicado para personas con VIH con alta sospecha de tuberculosis, principalmente en el ambiente hospitalario en este momento. La indicación de la prueba, la recomendación de la prueba, según la OMS, es aquella persona con VIH de cualquier edad, adulto, adolescente o niños, con signos y síntomas de tuberculosis pulmonar o extrapulmonar, que puede tener enfermedad avanzada, ¿verdad? Si tiene con enfermedad avanzada, o que estén gravemente enfermos, o también, independientemente de sus signos y síntomas, que presenten un recuento de células CD4 inferiores a 200 células por mililitro cúbico. Esta prueba nos está ayudando mucho para adelantar lo que es el tratamiento y darle una mejor oportunidad a la persona cuando se sospecha tuberculosis. Recordemos que en algunos casos es difícil realizar una prueba bacteriológica, por lo que tener la oportunidad de realizar una prueba rápida como el LF-LAM, pues nos ayuda a poder determinar un mejor manejo terapéutico y un manejo terapéutico más oportuno.
Además tenemos, ¿verdad?, lo que ustedes conocen también como lo que son los métodos de biopsia, ¿verdad?, que son aquellos cuando sospechamos tuberculosis extrapulmonar, la más frecuente, la ganglionar, y pues esto se hace a través de los métodos histopatológicos. Pero además se le solicita que ahora, cuando ya se haga esta biopsia, se envíen muestras no solo para el estudio histopatológico, sino que busquemos determinar lo que es la posibilidad de encontrar el bacilo, enviarle la prueba bacteriológica, que en este caso sería el GeneXpert. ¿Y cómo se debe de enviar la muestra para poder realizarle un GeneXpert? Pues se debe de enviar la muestra, ¿verdad?, de la biopsia en un frasco estéril de polietileno, en el cual debe de tener un tapón de rosca, debe ser un empaque individual, descartable, con capacidad de 100 a 120 mililitros. No se debe de agregar formalina, sino que se debe de agregar de 1 a 2 mililitros de solución salina fisiológica o agua destilada, estéril, para evitar que la muestra se reseque, ¿verdad? No debe de agregarse formalina o formol porque esto destruye y lisa al bacilo. Debe de enviarse 2 muestras, una es para la prueba rápida y otra es para realizarle la baciloscopía y un cultivo. El material también debe ser enviado, ¿verdad?, inmediatamente al laboratorio para su cultivo y debe de ser en cadena de frío. Y pues el cultivo, saben que normalmente tiene 2 funciones. Recordemos que el cultivo sigue siendo el gol estándar para el diagnóstico de la tuberculosis y es el único medio en donde podemos saber si el bacilo realmente es viable o está vivo. Entonces, porque existe un crecimiento de colonias, unidades formadoras de colonia. Entonces, siempre se utiliza también y se debe de enviar un cultivo a la persona con VIH y recordemos que como grupo de alta vulnerabilidad de formar o de generar farmacoresistencia, debemos de enviarle la prueba de tipificación y resistencia, su PSD. Y la prueba de tuberculina, pues que casi todos conocemos. Recordemos de que esto es una forma de detectar si existe la infección por tuberculosis, si hemos estado o tenemos el bacilo en nuestro cuerpo y se da una reacción eh, esta reacción positiva en el test cutáneo, pues nos dice que la persona tiene una infección por TB. Es importante recordar de que cuando hay un estado general grave o un VIH avanzado, menor de 200 células por mililitro cúbico, en individuos de un estado general bastante comprometido, pues la prueba cutánea puede no formar una reacción, puede ser anérgica. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, ya que es una prueba indirecta y pues es de apoyo diagnóstico. Y comentarles también, ¿verdad?, que dentro de los lineamientos tenemos algoritmos los cuales debemos de apoyarnos para poder hacer el diagnóstico de la tuberculosis. Tenemos que utilizarlos. Existe el algoritmo para poder realizar el diagnóstico y el descarte de la tuberculosis pulmonar y tenemos también un algoritmo para cuando sospecha o se sospecha la tuberculosis extrapulmonar. Y en este pues ya se agrega lo que es la prueba TB-LAM. En la parte de tratamiento, recordemos que existe un solo esquema de tratamiento para tuberculosis sensible, es el mismo que se utiliza para las personas con VIH como las personas no VIH. Y es importante también que en estas personas con VIH tienen que tener una evaluación y tener esa evaluación especial en su clínica de atención integral. Porque ellos siempre van a tener un manejo diferente, ¿verdad?
y se tiene que valorar otro tipo de fármacos que se van a utilizar. Pero en el parte de tratamiento de tuberculosis se utiliza el mismo esquema para tratamientos nuevos sensibles, de igual forma para primera y segunda fase, ¿verdad? Como igual para retratamientos, y en los casos resistentes pues se hace un esquema estandarizado con régimen individualizado para cada caso. Y recordemos también una cosa importante, que los medicamentos antifímicos, así como el tratamiento antirretroviral, pues ambos generan una interacción farmacológica, la cual debe tratar de evitarse en un primer momento y instaurarse en un primer momento el tratamiento con antifímicos, y posterior, entre 2 semanas a 8 semanas, y instaurarse el tratamiento antirretroviral para la persona con VIH. Y un poco recordar, ¿verdad?, que dentro de las nuevas estrategias que se están implementando es el manejo farmacológico de la infección tuberculosa latente para las personas con VIH y los niños contactos de personas con tuberculosis, pues ya se estaba realizando con isoniazida, una tableta, ¿verdad?, de 300 miligramos para la persona con VIH, una tableta de 300 miligramos, una vez a la semana, una vez al día, por 6 días cada semana, y esto se hace por 6 meses, pero ahora la OMS ya nos está recomendando que utilicemos esquemas acortados, los cuales ya los tenemos disponibles en el país, y es el de rifampicina más isoniazida. Este tratamiento, en combinación con la rifampicina, que es una rifamicina, de la misma familia de la rifampicina, se permite instaurar un tratamiento acortado, el cual es una dosis semanal por 12 semanas, que son 3 meses. Entonces, para el tratamiento del adulto, independientemente de su peso, son 3 tabletas de isoniazida de 300 miligramos y rifampicina rifampicina de 150 miligramos, 6 tabletas. Es una dosis por semana por 12 semanas. Y comentarles, ¿verdad?, que la pandemia generó grandes efectos en lo que es la lucha contra el VIH y la tuberculosis. Y dentro de estos, pues la OMS nos reporta que en la región de las Américas aproximadamente 27,000 personas fallecieron por tuberculosis, y de estas eran 7,900 personas con VIH. Entonces, el efecto que ha tenido el disminuir lo que es la accesibilidad, en este caso a la persona con VIH, es disminuirle el acceso a los antirretrovirales, como lo mencionan, ¿verdad?, que solo un 62% de las personas con VIH pues lograron tener acceso a su tratamiento antirretroviral. Esto ha impactado grandemente en la lucha contra la coinfección. Entonces, hay que regresar y poder nuevamente retomar las estrategias, ¿verdad?, y hacer un gran trabajo para poder disminuir el impacto que ha tenido el COVID en nuestra lucha. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Si hay alguna pregunta, podemos escribirla en el chat o activar los micrófonos. Tenemos una pregunta en el chat, doctor. Sí. Carlos Pacheco dice, en el periodo vacacional prolongado como Semana Santa, existen muchas posibilidades de identificar un sintomático respiratorio, pero se les da medicamento y cita para la entrega de muestra de flema porque se arruina.
¿Cómo se puede hacer para recolectar y almacenar esta muestra desde el inicio de las vacaciones? Bueno, estas son coordinaciones que se deben hacer operativamente desde los microredes en donde se tiene acceso para un laboratorio. Recordemos de que el programa de tuberculosis dentro de sus equipamientos ha brindado refrigeradoras a los laboratorios para poder conservar las muestras. Entonces hay que hacer coordinaciones tanto con FOSalud como con laboratorios de las microredes para poder tener la posibilidad de recibir en los laboratorios estas muestras. Lo otro es que queda siempre, si es de GeneXpert, queda siempre abierto los laboratorios de los hospitales, que esos son a donde se reciben los de GeneXpert. Muchas gracias, doctor. Carla Ivonne pregunta, en niños, ¿cuál sería el tratamiento? El tratamiento de tuberculosis sensible, ¿verdad? Es igual para niños, sí. El mismo tratamiento de tuberculosis sensible se utiliza. Sí. De acuerdo, Clarisa Saca pregunta, sí, nos comenta, en el periodo vacacional lamentablemente se nos da la orden de no tomar muestras y se pierde la posibilidad de investigar. Hospital de Sensuntepeque dice, buenas tardes, ¿distribuirán pruebas LF-LAM para los hospitales de segundo nivel? Sí. En este caso, con la prueba LF-LAM, se está realizando en 20 hospitales. Se espera de que se vaya a expandir esto. No obstante, en este momento se tienen solo en 20 hospitales. Pero sí, se tiene la proyección de hacer en una distribución a todos los hospitales en donde se dé manejo y tratamiento de personas con VIH. Tenemos otra pregunta. Dice, solo en los pacientes con VIH, la tos no debe cumplir el lineamiento de sintomático. Sí, ¿verdad? Recordemos que en este caso, con las personas con VIH, por su condición de inmunodeficiencia, pues puede presentar una forma no común de la tuberculosis. Si esperamos que tenga ese tiempo, puede que perdamos la oportunidad diagnóstica. Recordemos también que las personas con VIH tienen su espacio para poder realizar su atención, ¿verdad? O pueden consultar. Pero si perdemos la oportunidad diagnóstica cuando ellos llegan, también podemos tener esa pérdida de la disponibilidad de la persona cuando llega a consultar. Entonces, la tos actual es un cambio para las personas con VIH en la parte de algoritmo diagnóstico clínico. Muchas gracias, doctor. Vamos a dar unos minutitos a ver participación en este día y también al doctor Gilberto Ayala por su excelente presentación. Muchas gracias, doctor. Feliz tarde. Gracias a ustedes. Un gusto saludar. Gracias igual.